Ay, capítulo 223. Jon y Sera pelean. Jon hace lo de siempre y ataca sin escuchar nada de lo que se tenga que decir, y Sera pregunta por qué no puede perdonar a los que le hicieron daño, y se abre al hecho de que las cosas están cambiando. Eventualmente se revela que es porque no puede perdonarse a sí mismo y se está desquitando con todos los demás. Sera tiene algunos efectos secundarios de su tratamiento y la barrera de Jon comienza a descontrolarse mientras él sigue rompiéndose. Finaliza el capítulo. ¿Qué puedo decir de este capítulo? Me encantó. Sera llegó al principio preparada para enfrentarse a Jon, siguiendo los consejos de Clary. Malos consejos, por supuesto. Pero se dio cuenta con el tiempo de que todos habían estado malinterpretando la situación. A partir de ahí, simplemente evadió los ataques y de hecho progresó hasta llegar a Jon. Por fin se enfrenta a sus verdaderos pensamientos internos y tiene algo que reflexionar y hacer el próximo capítulo. La barrera se usa como un símbolo en el que cualquier intento contundente de romperla solo lastima a ambas partes y muestra cuán atrapado y perdido está Jon en el abismo de su ser. Sera le pide que la deje, mientras Jon se aferra a ella con todas sus fuerzas. Es realmente trágico, pero hermoso. Jon tiene un colapso mental al punto que desprende una cantidad ilimitada de poder que me recordó tanto a esto. Este capítulo volvió a reafirmar a Jon como mi personaje favorito. El llanto de Jon me golpeó más fuerte de lo que pensaba. Es cierto que me molestó su actitud y rabietas durante casi toda la temporada, pero en realidad me sentí herido cuando él estaba herido. También hay varias interrogantes en este capítulo, y una de esas es que Jon no desactivó su habilidad y las 4 habilidades copiadas para copiar la de Serafina. Y al final uno nos deja con las mismas dudas, y no sabemos si es que lo hizo para que se ajuste a la trama o es que realmente no puede copiar ni amplificar la manipulación del tiempo. El siguiente capítulo espero que se defina en una lucha de Jon versus Jon y Sera que se mantenga como espectadora, ya que para mí no habría mejor manera de resolver esta situación sino por él mismo. Eso haría que llegara el tan esperado progreso de personaje para desarrollo de la historia y alegría y felicidad de los fans.